Muy buenas tardes. En esta comunicación voy a exponer brevemente lo que he visto bien denominar interpretación semióticamente informada, un cambio de paradigma en el plano de la exégesis del significado en el arte. Mencionar que evidentemente, aunque lo que voy a exponer a continuación puede aplicarse perfectamente a cualquier arte, está particularizado en música, ¿vale? Ya que soy músico y como tal, pues es lo que estoy más formado. Decir también que esto está parcialmente extraído de mi tesis doctoral y de mi trabajo de los últimos meses, tanto en congresos como en artículos. Así que, antes de continuar, de mencionar el objetivo y entrar en materia, creo que más conveniente ver cuáles son las inquietudes, el punto de partida de este trabajo. El primero es concebir la música como un lenguaje. Desde luego que se asume, de hecho en las propias asignaturas de tanto los conservatorios profesionales como superiores se asume que hay un lenguaje musical, la propia asignatura del lenguaje musical, ¿no? Pero ¿hasta qué punto la música es un lenguaje? Y sobre todo, ¿por qué no hay ni rastro de teorías de lenguaje, teorías lingüísticas a lo largo de toda la carrera de la formación musical? Sin embargo, se asume, ¿no?, que es lenguaje. Algo muy parecido ocurre con la cuestión de la interpretación musical. Y es que el título expedido que yo tengo en el conservatorio es de intérprete musical. ¿Y hasta qué punto se está interpretando un texto? El músico, ¿hasta qué punto es intérprete más que ejecutante? En fin, esto es otra cuestión, otro dilema muy interesante que, sobre todo, del mismo modo que ocurre con lo anterior, no ve un reflejo en el currículum. No hay ni rastro de teoría hermenéutica ni de teoría, simplemente aunque se ponga en cuestión hasta qué punto se está interpretando. Y probablemente ocurriría lo mismo con el significado musical. Se asume que la música es un lenguaje, que somos intérpretes musicales y que la música posee un significado, pero hasta ahí, hasta ahí. No hay nada más allá de eso. Como tal, este trabajo pues aborda la música literalmente de manera paralela a las teorías del lenguaje, con lo que se denomina la intermodalidad. Respecto a la interpretación musical, aquí intervendría una cantidad de cuestiones bastante importantes, pero principalmente hermenéutica, y aquí estamos ya en cuestiones de la filosofía de la escuela de la interpretación del siglo XX, que es una locura, pero sea como fuere, parte de ahí, se nutre de ahí. Y lo propio con el significado musical. Lo más cercano, el único puente que establece una unión entre el plano metafísico, paratextual en el que se mueven los significados musicales, y el plano proposicionalmente transmisible, el del lenguaje, en este caso es únicamente la retórica musical. Y como tal, pues se parte de ahí. ¿Qué ocurre? Que cuando se empieza a escarbar un poco, empiezan a saltar liebres sobre, o sea, cuestiones, ámbitos sobre los cuales es imposible no saltar y sobre los que no hay literatura prácticamente, y la palabra clave se encuentran desarticuladas entre sí. Si hay literatura, no tienen relación prácticamente unos tratados con otros, etcétera, están hiper especializados y lo más grave, no están puestos para, no están puestos a la práctica, no tienen ninguna aplicación práctica. Con ello, lo que se pretende con esta concepción, reconcepción musical, es, por un lado, reconcebir el signo artístico, en este caso, el signo musical. Con esto, proponer un nuevo método interpretativo, o sea, con esta nueva concepción, a ver de qué manera se puede poner en práctica. Y de lo que derivaría, bueno, un nuevo sistema, una ingente cantidad de sistemas pedagógicos acorde a ello, y por supuesto se abren las puertas a teorías de neuromodulación del lenguaje, ya que al concebir el signo de otra manera, pues literalmente explotan los significados que puede tomar la música. Bien, hay una cuestión muy clave, y es que la música y el lenguaje, esto es prácticamente canónico ya, tienen una esencia común muy única, muy parecida. En este caso, pongo a la izquierda un análisis sintáctico de una frase que es: María vio al cazador con los prismáticos acorde a la teoría estándar ampliada, la teoría vigente lingüística, y a la derecha lo propio, en este caso, pues de Lerner, propuesto por Lerner y Jackendorf, la llamada teoría generativa de la gramática M musical, ¿no? Nótese cómo tienen una estructura arbórea totalmente común, y de hecho, como lenguaje, se podría argumentar perfectamente que tienen grandes paradigmas. La diferencia de esto estriba en que la música, tal y como dirían aquí Bernstein y Ramiro, opera en un nivel que
denominan metalenguaje. Y es únicamente mediante un aparato retórico que se puede traer al plano del lenguaje, lo que denominan lenguaje objeto, el plano textual, lo que se entiende, lo que nosotros entendemos, con lo que operamos. Con esto afirma que con un proceso analítico, un proceso en el que todo este sistema retórico, la archiconocida retórica musical, que se toma como un artefacto del barroco y demás, pero que está más vigente que nunca si se pretende corporeizar, como es el término en el mundo anglosajón, si se pretende corporizar este significado, ¿no? Lo que aquí se propone es lo siguiente: que haya una transducción constante entre música y lenguaje. Música, entiéndase, como este sistema paratextual, metafísico, como se quiera decir, y lenguaje, lo proposicionalmente entendible, lo que se entiende entre nosotros. Entonces, lo que aquí propongo es que de la música siempre hay una lógica mimética, es decir, que se cargue de significado, metafóricamente, como se quiera, con un proceso analítico de la música, como digo, a la lengua, cargándose de significado, y que esta, mediante la lógica retórica que se mencionaba anteriormente, pues vuelva a la música, pero ahora ya sí cargado de significado. Bien, aquí ocurre también una cuestión muy clave, y es que ¿qué es ese objeto que estamos transmitiendo? ¿Qué es ese objeto que se está poniendo en ejercicio, en acción interpretativa, como se quiera denominar? La tripartición arquetípica de la comunicación sería pues lo que propone Jack Antonoff de mediados del siglo pasado: productor, mensaje y efecto. Bien, Nati propone una alternativa bastante clave, y es que el mensaje, lo que él denomina trace, pista, rastro, se componga bidireccionalmente. Este significado que estamos hablando se componga bidireccionalmente, habiendo un proceso que lo cree, el proceso poético, y un proceso que lo construya, pero desde la perspectiva de quien recibe el mensaje, lo que él denomina una acción poética. Bien, trayéndolo un poco aquí a lo que estamos hablando, podemos concluir sin ningún misterio que lo que propondría Jacobson es músico como productor, obra como mensaje y oyente como receptor. Nattier propondría lo contrario, que el público, que el contexto también aporte significado con esa acción poética sobre la interpretación. No hace falta que diga qué ocurriría si un músico ofrece una interpretación, en este caso, y permítanme este ejemplo personal, cuando el mismo día que estalló la guerra en Israel y Palestina, que se interprete Nabucco de Donosor, que trata este conflicto, en este caso bíblico. Pues evidentemente el público va a cargar esto de un significado extra. El mensaje está siendo complementado. Lo propio si se toca el adagio para cuerdas de Barber en el World Trade Center, si se toca el cuarteto del final de los tiempos en un campo de concentración. El músico puede lanzar ese mensaje, pero el público va a cargar sustancialmente de significado. ¿Qué ocurriría aquí? El músico no es acaso un agente estésico respecto a la acción poética del compositor al componer la partitura. Eso implica que el músico, como intérprete activo, en el ciclo semiótico, que no lineal sino cíclico, esté en dos posiciones, es decir, ocupen lo que denominaría Jesús G. Maestro una posición de transducción, un transductor. Bien, esto es clave. Ahora, teniendo poco más situado qué es ese significado y quién lo transmite, vamos a ver exactamente qué es. Y brevísimamente mencionar que, Saussure divide el significado, evidentemente, el significante y el significado. El signo, me explico. Aquí es clave porque el significado de la música sí o sí va a estar fuera del significante, que es un pentagrama, que nos aporta, de luego, algo como un significado como tal. Bien, mencionar rápidamente que Peirce amplía esta distinción, afirmando que el significante es aquello, lo análogo a Saussure, aquello que lo codifica de manera arbitraria, culturalmente establecida, sin ninguna relación con ese significado. El significado es aquello que nosotros nos figuramos respecto a este significante, pero que hay un ente universal, en este caso, lo que él denomina objeto, que es a lo que se referiría de manera, podríamos analogarlo como diría Platón. Nótese que la distinción que existe en la tríada peirciana, por todos conocido, ¿no?, en función de la distancia que existe entre el significado y el significante, y con índice símbolo, es totalmente común y opera totalmente
paralelamente entre música y lenguaje. Aquí lo dejo para que ustedes lo vean, pero brevemente mencionar que un icono es aquel signo que tiene una relación directa con su significante. El índice es aquel que tiene una relación, digamos que metafórica, no una relación directa, sino indical, proximal, etcétera, y símbolo totalmente arbitrario. Lo dejo aquí para que ustedes lo vean, pero quiero que se queden con que es totalmente análogo. Así que lo que aquí se propone es definir el signo por su significado y no por su composición formal, no como haría la escuela formalista. Así que, dado por ejemplo cualquier objeto y un significado lingüístico que conforme más significantes se aporten, más cercano va a estar al significado respecto al objeto que pretende transmitir, y bueno, el significado musical que operaría de manera totalmente análoga, semióticamente hablando. Lo que se propone aquí es dividir y establecer los signos en función de su significado acorde a estos tres espacios. El espacio existente entre un plano, entre el plano que me refiero, en el que hay un significado, la distancia que hay entre el significado y el objeto es mínima, ya sea bien por la proximidad entre la música y el lenguaje, y me explico, un pájaro, si se imita textualmente, la distancia que hay entre el pájaro que se imita y el significado del pájaro que se transmite es mínima. Aquí tendríamos plano icónico. Lo propio ocurriría con el plano indical, cuando ya hay un poco más de distancia respecto al objeto, pero igualmente es cercana, porque estaríamos en un plano, pero antes me refería al icónico, ahora al indical, y lo propio con el simbólico, cuando la distancia es muy alta y la mímesis, la imitación que existe en el ciclo este que mencionaba antes, es prácticamente arbitraria, ¿no? Culturalmente establecida. Pues estos tres planos serían los encargados de establecer los planos retóricos, la dimensión del aparato retórico únicamente, siendo el único elemento capaz de cargar de significado la música y traerlo a nuestro lenguaje, nada más ni nada menos. Como alternativa, esto es un ejemplo de lo que propondría en este caso López Cano en su libro del 2000, fantástico por cierto, pero que tiene una concepción formalista de la figura retórica. Y aquí tiene una catalogación. Pero bueno. Con ello, ¿qué ocurre? Esta concepción encuadra la música como un sistema de comunicación, es decir, música como lenguaje, como un modo de la comunicación, pero también como un elemento expresivo, acudiendo a la semiótica musical, pero también como un elemento discursivo, acudiendo a las teorías de narratología y, evidentemente, como un objeto artístico vivo, acudiendo a las teorías de la hermenéutica. Todo esto son caras del prisma que compone la música, que hasta ahora son totalmente ignorados, pero claro, como opera autónomamente, como la música puede funcionar perfectamente sin estos insumos, pues nada, queda huérfana de su propia naturaleza. Pero sea como fuere, toda esta reconcepción que realmente lo único que hace es no desvirtuar el significado en pos de únicamente interpretarlo en el sentido de más operatorial, ¿no? Lo único que haría todo esto sería enriquecer todo el plano musical. Así que si se concibe todo esto, entraríamos en una dimensión fantástica en la que se podrían ofrecer métodos pedagógicos, como el que propongo en mi tesis doctoral, que abarquen todas estas dimensiones y se pongan a servicio de la práctica para los intérpretes, acorde a la distinción académica, los intérpretes de alto rendimiento. Y por supuesto, esta reconcepción del significado musical, aparte de tener un impacto sociológico brutal que ya estaría preconizando Adorno en el siglo pasado prácticamente, pues por supuestísimo que abriría un mundo para todas las teorías de la neuromodulación del lenguaje, ya que cada intérprete estaría poniendo en práctica, estaría poniendo en ejercicio su propia visión del mundo, ya que para conseguir una interpretación debería de haber pasado por todos estos procesos de significación y traerlo al instrumento, con lo que estaría literalmente poniendo en ejercicio su visión del mundo. Nada más ni nada menos. Así que nada, con esto estaría todo y nada, un saludo y muchísimas gracias.